Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo granda. Como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo. Y pues como ya lo vieron por ahí en la portada, en el título, pues el día de hoy me encuentro con mi amigo, mi camarada, hermanazo del alma, Neto, carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, carnal? Te bendiga, bienvenido a Zoom. Muchas gracias, qué gusto, es un honor estar por aquí, en verdad me siento muy honrado, yo creo que Dios permite que las cosas sucedan y por alguna razón, Dios ha permitido que estemos el día de hoy aquí. Bueno, pues mi nombre es Ernesto de la Garza, Neto, Núcleo, muchos me conocen así, pero Sí, como gusten. para un poquito de contexto, eres padre de familia, eres esposo, Así eres es. ministro de la palabra, eres maestro de la palabra, me También. consta. Y lo que a mí más me gusta y más me late, pues es que cantas rap, mejor Así es. conocido como MC Núcleo. MC Núcleo, así Entonces, es. pues vamos a desarrollar el tema, como ya lo vieron por ahí, se llama apariencias. Y al final, pues, ¿qué te parece si nos deleitas ahí con unas rimitas? Claro que sí. Estamos por ahí algo de freestyle o algo con respecto al tema. Entonces vamos a abrir tema. El tema, pues ya lo vieron, se llama apariencias. El tema va enfocado en esto, no sé, tú nos das la intro, ¿cómo ves? Pues sí, mira, en este tema de apariencias, creo que es muy importante recalcar que el resultado nos habla acerca de, digamos, de los frutos nos hablan acerca de cada quien, ¿sí? Vamos a exponer el tema de apariencias, vamos a hablar de los frutos, ¿sí? Y enfocado precisamente a falsos maestros, Así falsas es. doctrinas que se Falsas están doctrinas. enseñando, personas que se autoproclaman con algún ministerio, con algún don especial, con alguna revelación especial, se paran frente a un púlpito, comienzan a hablar a multitudes, a iglesias, a ministerios y pues todo muy bonito, todo muy padre, muy iluminado, buena revelación, todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas a veces hay un poco de engaño y hay apariencias. Entonces el Correcto. llamado de hoy, por ejemplo, fíjate que yo he visto muchos videos y honestamente, te voy a ser honesto, a veces estoy en contra o me incomoda el hecho de que surgen muchos videos, Neto, de raza que este es falso apóstol, este es falso ministro, este es falso profeta. Comienzan a hablar, a veces no es cierto, a veces nada más son calumnias, pero yo creo que ese tipo de videos no edifica para nada. No, al Entonces, contrario. este tema, honestamente, Neto, no quiero caer en eso. No, o sea, la idea no es caer en un video más hablando mal de alguien, un video más desacreditando un ministerio, desacreditando a cierta persona. Yo creo que generalizar. Sí, claro. Yo creo que la gente se da cuenta. Creo que, bueno, para algunos es muy obvio y para otros no, ¿verdad? Pero creo que se nota. Creo que se nota. Por eso mismo dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Creo que te das cuenta. La Biblia habla acerca de todos estos puntos y lo deja muy claro. Sí, lo deja muy claro. No tenemos por qué señalar a alguien, ¿sí? Creo que al darse cuenta de lo que está sucediendo, ahí es un punto que hay que observar con cuidado. Sí, definitivamente. Sí, pues como te comentaba, digo, no quiero caer en eso, entonces vamos a generalizar y precisamente lo que tú dices, el punto de este podcast, pues ya casi ya nos vamos a meter de lleno, Sí, claro. ya no, o sea, dentro de lleno, es precisamente lo que tú estás comentando, la importancia de ver primero los frutos antes que las apariencias, pues de apariencias mucha gente ha apostatado. Y como te comentaba, no quiero caer en un video más de alguien hablando mal del ministerio, pero entendemos que el apóstol Pablo habló mucho en contra de falsos maestros, de personas que aparentaban algo y al fin de cuentas estaban haciendo errar a las iglesias que él había fundado. Judas habló de eso. Pablo le advirtió a Timoteo y el Señor Jesús habló sobre eso. Entonces, es necesario, es a lo que voy, es necesario. Y si el mismo Jesús, si el apóstol Pablo, si Pedro, si Judas hablaron de eso es porque pasaba en su tiempo y sigue pasando, Neto, y eso va a pasar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Claro, mira, hasta incluso en la enseñanza de las iglesias de Asia, que se conocen como las iglesias del Apocalipsis, menciona mucho eso.
menciona mucho eso, o sea, falsos maestros, falsos profetas que están llegando, están predicando, están dividiendo la iglesia. Entonces, Jesús, a través de Juan, traía una revelación para esas iglesias también. Exactamente, como tú dices, están llegando a las iglesias, están hablando cosas que no se deben hablar, están desviando a gente de camino, sacando gente de las iglesias, sacando el ministerio. Y es aquí donde vamos. ¿Por qué, Neto? Porque vienen con una apariencia. Te vienen bien vestidos, te vienen con mucha opulencia, te vienen, pues fíjate, estaba leyendo la historia de David cuando Absalón se quiere usurpar el trono y él habla ahí de que va, se para y a la gente que pasaba con el rey les hablaba muy bonito y les decía, ¿qué es lo que vienes a hacer? Ay, mira, pues si yo fuera el rey, yo te ayudaría, yo esto, yo lo otro. Entonces vemos ahí, como lo comentábamos hace rato, un poco de populismo que aplicó ahí Absalón, se logró hacer de algunas personas y al final de cuentas, con pura apariencia, dice que hasta se montó en un caballo, hizo todo el cuadro ahí, ¿verdad? Toda la parafernalia para él verse como lo que no era, como el rey. Entonces, muchas de estas personas llegan vestidas de algo que no son. Y nosotros tenemos la culpa porque nos dejamos guiar por las apariencias. Sí. Escuchamos que el apóstol y ya nuestra mente se hace la imagen de un hombre que se debe ver como un apóstol, ¿no? Bien vestidito, bien trajeado, un evangelista pues bien trajeado, un profeta casi diciendo lo mismo de siempre. Vemos manipulación de masas, ¿verdad? Sí, vemos estos hombres toman recurso del populismo como Absalón, tal cual, y comienzan a sacar gente de las iglesias, comienzan a dar falsas enseñanzas. Ahora se da mucho esto de que los evangelistas itinerantes son evangelistas y va por iglesia en iglesia predicando. ¿Sí? Ahora que se vayan a predicar afuera, van a iglesia, predican, enseñan. Con un título autonombrado. Exactamente. La neta todo está mal, pero el problema es aquí que nosotros tenemos la culpa, Neto, porque nos dejamos guiar por las apariencias y no nos detenemos por un segundo a ver primero y analizar los frutos de dicha. Mira, fíjate, ahorita que vuelves a tocar el tema de los frutos, es muy claro porque la Biblia empieza ahí en Mateo 7, habla acerca de lo que comentamos, por sus frutos los conoceréis, pero dice que todo buen árbol dará buenos frutos y todo mal árbol dará malos frutos. El bueno no puede dar malo y el malo no puede dar bueno. Y ahí concluye diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y esto está enfocado precisamente a eso, a los falsos profetas, falsos maestros. ¿Y quiénes son estos? Lo que comentabas. Vienen como ovejas, ¿sí? Que forman parte de la iglesia, pero realmente son lobos rapaces. Exactamente, traes por ahí la cita, ¿no? Lo estábamos leyendo, dice la palabra. Sí, es Mateo 7. Es Jesús hablando. Exactamente. Y sobre el buen pastor, ¿no? Y sí. Que algunos van a venir vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí te está hablando precisamente de las apariencias y Jesús estaba diciendo, cuídense de las apariencias, no porque viene vestido de oveja, por fuera de tú lo puedes ver como una oveja. Ese es es uno, como si fuera uno más de nosotros. Exactamente. Uno más, un hermano más de la iglesia, aparentemente. Exactamente, carnal. Pero ¿sabes qué? O sea, un lobo, conocemos lo que es un lobo, ¿sí? Alguien astuto, colmilludo. Pero aparte Jesús le agrega rapaz. La palabra rapaz se utiliza para las aves de rapiña, que tienen un pico muy pronunciado, que tienen uñas largas y muy fuertes, tienen garras largas precisamente para eso, para desgarrar. Entonces, aquí Jesús maneja esta mezcla, un lobo rapaz. O sea, viene totalmente sin compasión y de manera implacable a desgarrar. Ahora sí que a quien se la atraviese. A quien se deje. Exactamente. Ese es el punto. Ya casi estamos llegando a las conclusiones. Ese es el punto verdaderamente, Neto, sí. Que nosotros nos dejamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a irnos tras el personaje. Andamos en busca de profecía y terminamos yéndonos atrás del profeta. ¿Sí? Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es doblar rodilla,
Y no buscar al profeta, no buscar al apóstol, buscar a Dios. Esa es la verdadera respuesta. Entonces, mira, aquí lo referente a estos personajes, ¿sí?, de los que estamos hablando, una de las características es de que buscan el beneficio propio, ¿sí? Siempre. Manipulan todo contexto a su favor, utilizando a Cristo, o el mensaje de Cristo, o el mensaje del Evangelio. O a la misma gente con mensajes populistas. Sí. Los sacan. Están manipulados y sacados de contexto para obtener ganancia. Y ahorita que mencionas sacados de contexto, precisamente, ¿por qué sacan de contexto una palabra y por qué la gente se lo cree? Porque la gente no lee. Ya con eso concluimos casi. Todo se deriva a una falta de conocimiento en la palabra de Dios. Se nos hace más fácil ir a un servicio y ponernos a escuchar y decir, profetízame, dime lo que quiero escuchar o dime lo que yo necesito. En lugar de ir y ponerme todos los días a estudiar y a meditar en la palabra. No conocemos la palabra, viene y nos da una predicación, ni siquiera la analizamos a la luz de las Escrituras. Todo lo que nos dan, lo recibimos. Viene un profeta, nos da palabra, la recibimos. Viene un evangelista, la recibimos. A veces nuestros mismos pastores, a veces, y no con la intención de dañarnos, pero somos humanos, nos equivocamos, ¿verdad? No le quitemos la humanidad a los siervos de Dios. No le quitemos la humanidad a los pastores. Se pueden equivocar. Entonces, no comemos todo el alimento que nos están dando. Ni siquiera nos ponemos a digerir, a darle vuelta, a apuntar. ¿Cuántos ves en la iglesia que están apuntando las citas que están dando los pastores para llegar a casa y a lo largo de la semana comenzar a leer, a meditar, a rebuscar y ver si está bien, si no está sacado de contexto, si está correcta la interpretación que se le está dando? Entonces hay una pereza espiritual para leer la palabra, para meditar las Escrituras, y es neto la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios lo único que nos puede guardar de escuchar y de creer todas esas mentiras que nos están diciendo. Jesús, cuando fue al desierto, y esto mucha gente lo sabe, lo conocemos, con que Jesús venció a Satanás con la palabra, con el conocimiento de la palabra, neto. ¿Cómo nosotros vamos a evitar caer en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas con la palabra, neto? Pero si no leemos la palabra, carnal, si no nos tomamos el tiempo, vamos a ser unos ignorantes y nos se van a estar llevando. Y después de ahí caemos y evolucionamos al emocionalismo. Y eso es lo que pasa en el 80% de las personas y de los cristianos el día de hoy. Puro emocionalismo. Neto, es muy fácil, neto, manipular a una congregación. Te lo dice alguien que predicó. Por la gracia y la misericordia de Dios me ha tocado estar en un púlpito, me ha tocado ministrar personas, y yo veo lo fácil. Neto, podemos hacer un experimento social. Oh, sí. Podemos hacer un experimento social de montar un profeta, trajearlo, llevarlo a una iglesia que comienza a gritar y decir, aquí está el fuego, aquí está esto, aquí está lo otro. Y yo te aseguro que hay gente que hasta se va a caer, carnal. Sí. Porque somos demasiado vulnerables y nos dejamos guiar totalmente por el emocionalismo. Por vista, por apariencias. Yo que he estado en un púlpito te lo puedo decir, es muy fácil. Y me consta que hay personas, hombres de Dios, que dejan de tener tiempo con Dios, intimidad con Dios. Ya no hay ahí un fluir del Espíritu ya con sus palabras, y aún así recurren a la manipulación. Dicen, como ya tengo cierta credibilidad, como ya me han visto una o dos veces, ya tengo colmillo. Ya sé que si aquí grito, que si aquí levanto la voz, que si aquí doy este tipo de mensaje o este tipo de palabras, la gente se va a aprender, el ambiente se va a aprender. Y hay manipulación. Mira, fíjate que en 2 Pedro dice que van a introducir herejías. Van a introducir palabra, pero modificada de manera encubierta. Ajá. Para poder envolver a la gente. O sea, ahora sí, te endulzan el oído, ¿sí? Te endulzan el oído, te seducen, te enamoran,
te hacen que te brillen los ojos, ¿sí? Todos tenemos necesidades, pero creo que Cristo conoce nuestras necesidades y no me dejarás mentir que a pesar de todo y cuánta cosa hayamos pasado, cuánta necesidad hayamos pasado, Cristo siempre ha suplido y solventado nuestras necesidades. ¿Por qué? Buscándole al Señor. Buscando a Cristo, Él tiene la solución, ¿sí? Cuando solamente Él conoce tus padecimientos, Él te va a dar la respuesta. Exactamente. ¿Y cómo te va a dar la respuesta? ¿Cómo habla Dios? A través de su palabra, la palabra de Dios. La mayoría de veces que Dios me ha hablado, no me ha hablado a través de una persona. Lo ha hecho, pero la mayoría de veces me ha hablado a través de su palabra. Así es. Es la palabra de Dios, va a dar redundancia. A través de la palabra de Dios conocemos a Dios a través de su palabra, pero no queremos leer, no queremos profundizar. Vienen, nos dicen algo y nos la creemos. Y encima de eso, añádele que nos vamos tras los milagros. ¿Cuántos milagros que están sucediendo el día de hoy son genuinos? ¿Y cuántos son fabricados? ¿Cuántas profecías son fabricadas? ¿Cuántos don de ciencia que no te investigaron primero en el Facebook? Que no te investigaron primero. Sí. Y después van y se paran. ¿Cuántos no van y investigan primero la iglesia en el Facebook antes de ir? Y como todo publicamos en las redes sociales, ahí nos conocen, después van y se paran y según fluyen en don de ciencia. Y no es cierto. Te lo estoy diciendo porque yo sé que es muy fuerte. Tú también has estado en el púlpito. Sí. Y desde el púlpito entiendes que la gente, por inmadurez espiritual, es muy... Y fíjate, hablando de todos estos temas, ¿verdad? Que pueden indagar y que conocen cada una de nuestras situaciones, ellos vienen a prometer libertad. ¿En qué? En todas las áreas. Libertad financiera, libertad en sanidad, libertad espiritual. Lo que estés pasando, ellos lo conocen y saben que le dan por ese lado, pero prometen libertad, pero ellos están cautivos. Exactamente. Ellos están esclavizados en la corrupción, ¿sí? Y es donde caemos a los frutos. Tú ves a ese hombre predicando, tú ves a ese hombre ministrando, tú ves a ese pastor, pero ves su vida personal, sus frutos personales. Se bajan del púlpito y son otro tipo de personas. Sí, muy diferentes. La arrogancia se les ve a kilómetros. La falta de humildad. Hogares con hijos y con esposas separados, totalmente disfuncionales, en problemas. Simple y sencillamente, ¿cómo le va a hablar a su esposa cuando se baje del púlpito? Que le va a hablar golpeado, que le va a hablar mal, que le va a echar una mirada fea. Con eso, tienes nada más pagarte una entradita. Se nota. Exactamente. Entonces, los frutos son los que revelan, y tú lo decías ahorita, como dice la palabra, los frutos buenos. Si un árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Tú ves a esa persona y tú le ves un fruto malo en su carácter, falta de disciplina, que se enoja muy rápido, que explotan, que voltean a ver a todo el mundo para abajo. Si tú te pones realmente a ver los frutos y te tienes a ver los frutos, te vas a dar cuenta quién es un árbol bueno y quién es un árbol malo, porque son evidentes. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, me entristecí hace unos días porque estaba viendo una publicación ahí en el Facebook de un conocido y precisamente él hablaba acerca de que en este tipo de lugares, porque no son iglesias, este tipo de lugares no cuidan el corazón de las personas. Están tan enfocados en sus negocios, en sus beneficios, sí, porque esto es un negocio. Todo se deriva a un negocio, ¿verdad? Todo se deriva a los ingresos. Que no cuidan el corazón de las personas y estas personas terminan siendo ahuyentadas, dolidas, con un corazón roto. Los que hayan salido, los que hayan logrado librarse de ahí, porque el resto pues están enlelados ahí, embobados
con las mismas situaciones o cosas, ¿no? Me dolió mucho porque vi muchos comentarios de ese tipo. En su publicación vi muchos comentarios de aquí de la ciudad y me dolió mucho mi corazón. Yo decía, tanta necesidad hay, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Personas que utilizan sus lugares, no sé si decirlo, de poder o de liderazgo para mal. En lugar de buscar la Biblia y Cristo nos dice que busquemos el bien de nuestro hermano y también el de nosotros, pero que vayamos a la par, ¿sí? Que no solamente busquemos nuestro bien común, nuestro bien familiar, sino también nuestro hermano. Entonces, estas personas sin medida buscan su beneficio a costa de todo. Entonces, creo que es injusto, creo que en su momento llegará la factura, ¿sí? En su momento llegará factura. La Biblia marca muchos términos que, pues la verdad, no se le desean a las personas, siguen siendo personas y no se los deseo, pero incluso la Biblia marca que son como hijos de maldición, ¿sí? Y este término hebreo, pues es una condenación a causa de sus acciones. Y ahora sí que, por causa de sus acciones, conociendo ya la palabra de Dios y aún así tomando la decisión de llevarlas a cabo, automáticamente se condenan. Y creo que es algo muy duro y muy difícil para algunos de asimilar. Y otros podrán decir, no, hay que solamente orar por ellos, hermano. Sí, hay que orarlos, ponerlos en manos de Dios, pero creo que también hay que abrir los ojos. Y realmente, pues eso es lo que nos tiene aquí. Y es lo que te comentaba al inicio, Neto. No queremos caer. Hay muchos videos por un simple like, por una simple reacción, por monetizar una página. Hay muchos videos difamando ministerios, haciendo montajes, inclusive, de muchos milagros. No queremos caer en eso, No. pero es algo que duele. Es algo que te da una impotencia de ver cómo estamos siendo engañados, cómo estamos siendo llevados, cómo estamos siendo arrastrados, simple y sencillamente por dejarnos llevar por las apariencias, no detenernos a meditar en la palabra, a filtrar por medio de la palabra todo lo que se nos predica, todo lo que se nos dice, todo lo que se nos cuenta, y no detenernos a ver los frutos de la persona. Antes de irnos de boca. Exactamente. Y precisamente Pablo decía que algunos de los requisitos para ser obispo, para tener un ministerio, era precisamente, y comienza a dar requisitos de la vida personal de las personas. De esa persona que pretendía servir a Dios, tenía que ir unos requisitos, y esos eran frutos. Todo lo que está diciendo Pablo ahí, se resume al carácter y a los frutos, a la madurez de las personas. Sí. Y eso es lo que tenemos que ver. Y el día de hoy vemos gente precisamente sirviendo, pero no lo vemos con eso. Pero no vemos los frutos en ellos, no vemos ese resultado que por lo menos esperas. Y eso también aleja a las personas de Cristo, no de la iglesia, de Cristo, ¿sí? No permiten tener ese encuentro con Cristo, denigran, demeritan a Cristo. Por ¿sí? eso la iglesia tiene tanta falta de credibilidad. Exactamente. Por eso tantas burlas de la gente hacia la iglesia, carnal. Otra cosa, nos dejamos guiar también precisamente vemos milagros. Los milagros están bien, son de parte. Claro, yo creo claro. Milagros, pero el día de hoy vemos un milagro y vamos detrás de la persona. Y cuando te pones a leer la Biblia, tú entiendes que el anticristo precisamente va a venir con un fuego extraño. Así es. Va a venir haciendo milagros y señales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mucha gente se va a ir, que mucha gente va a apostatar. En los posteriores días mucha gente va a apostatar de la fe.
precisamente por guiarnos por algo que ves visible así a grandes rasgos y que no nos ponemos a ver detenidamente cuando esto es zoom para ver de cerca lo que todo el mundo ve. Claro. Y el llamado es a que tú también le pongas zoom a la persona que te está hablando de parte de Dios supuestamente y examines todas las escrituras y que examines sus frutos. No te dejes llevar por las apariencias ni por lo que te dicen a primeras instancias, porque te vas a llevar muchos dolores de cabeza, vas a topar con pared y como tú lo dices, y eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy, hay mucha gente decepcionada, hay mucha gente que no quiere volver a las iglesias, hay mucha gente que no quiere ni siquiera volver a escuchar nada de Dios en su vida, precisamente porque fueron engañados, porque fueron manipulados, porque les quitaron un bien, porque les quitaron dinero, porque les prometieron algo que claramente no podemos dar. Y eso Sí, o que no llegó, ¿verdad? exactamente. Y nosotros tenemos la culpa. Lo repito, Cada uno de nosotros, sí. yo creo que cada uno es responsable y ese es el llamado del día de hoy. Individualmente el llamado es aliméntate de la palabra, conoce la palabra, todo, absolutamente todo. No que veas mal a tu pastor ni como un villano ni que lo vaya a hacer a propósito, pero te digo, no deshumanicemos a los pastores y a los ministros. Todo pongámonos a la luz de la escritura, retengamos lo bueno y desechamos lo malo. Veamos los frutos también en la persona que está en el púlpito. Hablábamos precisamente de Jesús cuando va caminando, ve la higuera. Y Así. bien frondosa, bien bonita. Es bien bonita. Y Trae hambre. Y se la dijo, no, pues aquí hay fruto. Y fue, y nada. Y dice que fue tanto su coraje que maldijo a la higuera y se secó. Imagínate, eso te habla del corazón de Dios con respecto a este tema. Bueno, de hecho, ahí en el tema de los frutos, dice que todo árbol malo que no da buen fruto será echado al fuego. Y Así. aquí el episodio es precisamente hacer un llamado, lo repito, no lo voy a dejar repetir, a buscar a Dios, a conocer su palabra, porque ahí vas a evitar ser engañado, Sí. a observar los frutos, pero ahora vamos a cambiar tantito. Siento de parte de Dios precisamente hablarle a alguien que sabe que está en esa condición, que ha echado mano de esos recursos que hablamos, del populismo, de la manipulación, del caer en eso. Estás hablando, Neto, de las consecuencias y es algo fuerte. Hablamos de que Jesús maldijo la higuera. Estás hablando, Neto, y sacando las escrituras de que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Si tú estás predicando la palabra y no has dejado que el Señor te moldee, que el Espíritu Santo, que su palabra te moldee ese carácter y no estás comenzando a dar buenos frutos, comienza a preocuparte. Y este es un llamado a que recurras a la gracia y a la misericordia de Dios. Dios nos exhorta, Brandon, a que no seamos partícipes del pecado y que busquemos agradar a Dios, que busquemos hacer el bien. Dios nos lo exhorta y ahora sí que dice, averigüen, no es fácil, averigüen cómo agradar a Dios, ¿sí? Y en otra escritura dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Exacto. Entonces, este es un llamado para alguien que sabe, Neto, que sabe, que nos está escuchando y que sabe que su vida no está reflejando buenos frutos, pero aún así no se ha detenido, Neto, no se ha detenido a meditar, a meterse con Dios y a dejar que Él haga una transformación en su vida y sigue y sigue y sigue. Hoy te queremos decir, detente. Hay misericordia. Es tiempo, claro hay sí. tiempo. Estás a tiempo. Hay misericordia de parte de Dios. Está la gracia de Dios. Echa mano de eso. Detente un poco. Deja que el Espíritu Santo te cambie, te transforme, te aliste. Que Él te deje listo para continuar con el servicio. Pero a veces no queremos detenernos por el qué dirán, qué van a decir, por qué por qué alguien se paró, por qué el ministerio, por qué cerraste la iglesia, etcétera, etcétera. Es más fácil continuar con las apariencias. Exactamente, y aparte,
también Dios nos dice que no participemos en este tipo de obras. O si en alguna ocasión alguien ha visto que están sucediendo este tipo de actos, digamos, en un lugar donde hacen este tipo de parafernalia, no sé ni siquiera cómo llamarlo, ¿verdad? Porque a veces no puedo decir milagros, no puedo decir iglesia, porque este tipo de lugares no lo son. Entonces, donde ocurren estos actos, si tú estás dándote cuenta de lo que está sucediendo, pues alza la voz, sal de ahí. Si por algo Dios está poniendo incomodidad en tu corazón, creo que estás a tiempo también de retirarte y de seguir el buen camino de Dios, ¿sí? Creo que es importante eso. Si Dios pone en tu corazón esa incomodidad, realmente es un gran foco rojo, ¿eh? Es una alerta muy grande y Dios te está dando la oportunidad de que salgas de ahí, de que te muevas de ahí muy rápidamente. Así es. Entonces, no sé si quieras agregar algo o vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Pues creo que entramos de lleno. Le dimos con todo, le dimos. No tuvimos tanto por las ramas, por las orillas. Entramos casi de lleno y yo creo que así lo podemos dejar realmente. El llamado fue precisamente a no dejarte guiar por las apariencias, Mira, guiar por los milagros, pero yo creo que agregamos algo y ya con eso vamos cerrando. Creo que lo que pudiera yo agregar es que si te has dado cuenta de esto y eliges quedarte en uno de estos lugares, ahora eres partícipe de este pecado, de lo que ellos están haciendo, porque lo estás aceptando y te has acostumbrado a esto, ¿sí? Y no te va a llevar a una madurez espiritual. Exacto. No te va a llevar a una plenitud. No te va a llevar a que tú sigas creciendo en el evangelio y en el conocimiento de Dios. Te vas a quedar estancado, te vas a quedar dependiendo del hombre. Ese es el problema. Nos hacemos dependientes, codependientes del hombre, de quien está haciendo los milagros, de quien está profetizando, de quien está enseñando. Tenemos un problema, no está mal, pero a veces exageramos. Tenemos un problema y corremos luego. Queremos que el pastor nos dé la respuesta. Que nos dé la respuesta. No queremos indagar, no nos queremos meter a buscar, a meditar, a ahondar en su palabra. Entonces, necesitamos la guianza de un hombre de Dios, claro que sí, de nuestros pastores definitivamente, claro. Pero lo más importante, y eso nunca va a sustituir una búsqueda personal de Dios. Al contrario, creo que nuestra búsqueda personal de Dios es la fuente primordial. ¿Sí? Definitivamente. Sí. El complemento, ¿sí? Es nuestros pastores, nuestros líderes que tenemos en la iglesia, la autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿sí? Como consejeros, como maestros, ¿sí? Ellos nos están instruyendo, ¿sí? Dios los usa para que ese consejo llegue a nuestra vida, esa palabra llegue a la congregación. Pero nunca va a sustituirlo. No. Nunca va a sustituirlo. De hecho, creo yo que la alimentación, la lectura, la oración, esa relación con Dios durante toda la semana, al llegar el domingo o el miércoles o cada vez que vas a la iglesia, creo que esa palabra que recibes ahí es un complemento que viene a agregarse a esa relación con Dios que ya está establecida. Afinar detalles nomás. Exactamente. A todo lo que si estás creyendo a Dios por algo, solamente Dios y tú lo conocen. Y a veces que el domingo, o en mi caso el miércoles también, tenemos reuniones, viene algo de parte de Dios, una palabra que ni siquiera el pastor sabía, y Dios llega a confirmarte lo que Dios va a hacer en tu vida y cómo se va a llevar a cabo, qué sé yo, ¿verdad? Pero es un complemento. Y ya estás 100% seguro que viene en parte de Dios. No que vamos buscando todo, no lo queremos ya fácil. Y es un problema, tío, porque así va a venir el anticristo, porque nunca vas a crecer, porque ahí te vas a quedar. Entonces el llamado el día de hoy, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, por favor,
No nos dejemos guiar por las apariencias. Abundan Neto, realmente las apariencias. Vamos a ponerle zoom a los frutos de Así dichas es. personas. Vamos a ponerle zoom a la palabra, vamos a meternos, vamos a buscar, vamos a conocer a Dios, vamos a conocer de su voluntad. Que cuando alguien te diga, tú vas a decir, esa no es la voluntad de Dios para mi vida, tú estás mal. Esto que tú me estás predicando no se somete a la palabra de Dios. Por tanto, de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber redundancia, tengo que desecharlo. La palabra me ordena desecharlo, porque no está alineado a lo que Dios ha determinado. ¿Cómo lo vas a ver? Cuando tú ya conozcas la palabra en Dios. Así es. Entonces, evitemos ser engañados por los lobos rapaces, por las apariencias. Hay, claro que sí hay, y desafortunadamente no va a haber hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, Así es. pero somos responsables, Neto. Claro, tenemos que ser responsables por nuestras decisiones. Y fíjate, hay algo, al menos yo quiero culminar mi parte con esto. Ahí en Mateo 7 también dice que no todo el que me diga Señor, Señor, ¿sí? No todo el que haga milagros, no todo el que haga todo este tipo de situaciones que estamos viendo, ¿verdad? Ya no quiero entrar en tantos detalles, ¿sí? Sino el que haga la voluntad de Dios, ¿sí? Porque tal vez Dios dice, ni siquiera los conozco. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Y de quien está hablando ahí, Neto, dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos demonios. Te habla de una persona que estaba haciendo milagros. Exacto. Por eso no nos podemos dejar guiar por los milagros. Gloria a Dios por los milagros, pero eso no determina Fíjate. si un hombre que está es un hijo de Dios o está siendo enviado por Dios. Hay gente que no ha sido enviada por Dios y tú los ves haciendo milagros y nos vamos y les creemos. Esta gente de la que tú estabas hablando, Neto, estaba haciendo milagros, estaba profetizando, Neto. Formaban parte de la Estaba iglesia. sanando enfermos y Jesús les dice, es que yo nunca los conocí. Y es que mira, tristemente, pueda suceder que Dios en su misericordia trae el milagro a la vida de alguien, ¿sí? Pero con milagro ya hecho, ya no hay una relación con Dios, ¿sí? Por eso, ahora sí que Dios entra en nuestra vida y en nuestro corazón por medio de la palabra, Definitivamente. ¿sí? Entonces, ahí viene y conoces la palabra de Dios, te enamoras de la palabra de Dios, te enamoras de Cristo, ¿no te das cuenta cuando sucede? Y realmente allí es cuando empiezan a suceder las obras de parte de Dios en nuestra vida. Y es cuando Dios empieza a obrar y a hacer milagros, ¿sí? Solo Dios conoce lo que estamos sucediendo y Dios es cuando hace milagros, ¿sí? Y yo, mira, por darte un ejemplo, ¿sí? Hablando, si quieres decir de bienes materiales, una vez tenía mi primer hijo Elías, ahorita tiene 8 años, pero estaba bebé y no teníamos qué comer en la casa. Solo mi esposa y yo lo sabíamos. Y en serio, o sea, con todo el dolor en nuestro corazón, Dios sabía que estábamos en esa situación. ¿Y qué sucedió? Mandó a alguien a la puerta de nuestra casa con una despensa y nos dijo, fíjate que el Señor nos bendijo tanto que Dios puso en nuestro corazón bendecirlos. Nadie sabía, solo Dios, mi esposa y yo. Y ese día dimos tantas gracias a Dios, porque en esa escasez vimos un milagro. Reconocimos la obra de Dios ahí y Dios se glorificó en ese lugar. Entonces, creo que no es necesario seguir a una persona que aparenta, estamos hablando de apariencias, que aparenta piedad, pero realmente es alguien que desconocemos, que tiene colmillo largo
y uñas largas. Creo que a quien deberíamos de seguir únicamente es a Cristo. Es a Cristo. Ahora sí que abramos los ojos, abramos nuestro entendimiento. Dice Romanos 12:2, ¿verdad? Que el Señor renovará nuestro entendimiento, pero todo eso va conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde está la revelación, ahí es donde Dios va a expandir nuestro conocimiento y nos va a abrir los ojos y nos va a ayudar a detectar todo este tipo de cuestiones. Exactamente, mi neto. Tienes razón. Yo honestamente no quisiera agregar nada más. Yo creo que con eso nos quedamos. Se dijo todo lo que tenía que decir. Exactamente. Y no, lo repetí 1,000,000 de veces y lo vuelvo a repetir. ¿Sale? Ya para cerrar, para que quede bien claro y bien cimentado. Hay apariencias. Las apariencias engañan, dice el mundo. Sí. El anticristo va a venir con apariencias. Nos estamos desviando. Hay gente que está decepcionada. Hay falta que vean en la iglesia. Hay gente que va a apostatar de la fe. Gracias a seguir a las falsas enseñanzas, a falsos maestros, a falsos apóstoles, a falsos profetas. Falsos cristos. Falsos cristos, exactamente. Lo único que nos puede prevenir es que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra de Dios. Ahí conocemos su voluntad, ahí conocemos, como tú lo decías ahorita, qué es lo que yo necesito. Solamente Cristo lo sabe, carnal, nadie más lo sabe. Exacto. Nadie más lo sabe mejor que Cristo. Entonces vamos a buscar a Cristo, seamos seguidores de Cristo, no de hombres. El llamado es no ser seguidores de hombres. Y necesitamos, claro que sí, necesitamos un pastor, necesitamos un líder que nos guíe. Exactamente, pero ahí es donde entra, vamos a buscar los frutos. Las apariencias engañan, veamos los frutos. Los frutos nos van a ayudar. Exactamente, a ver si esa a determinar realmente está ahí puesta por Dios. Exacto. Y no es como Absalón, que se quiere autoponer, que se quiere proclamar algo que no es. Te voy a decir una cosa. Cuando un hombre de Dios es llamado a ser pastor, a ser un líder, no quiere atender ese llamado. Y ese es otro tema. Sí. Entonces, cuando alguien no es llamado... Podemos hacer un podcast con sí, claro. Llamado de Dios. Cuando alguien no es llamado, ahí anda. Y agarra monte con este tipo de cosas. Como Absalón, que se estaba y capeando nomás. Por eso lo comenté por Absalón. Ajá, exactamente. Y buscando y sacando gente de las iglesias y mira y eso y lo otro. Y quien dices tú es cierto realmente. En la mayoría de los llamados en la Biblia eran hombres que ponían excusas o miraban deficiencias, decían yo no estoy apto, no me creo capaz. Y hoy en día no andaban buscando el ministerio. Y hoy vemos todo lo contrario. Gente desesperada por un púlpito, por un micrófono, por un cargo. Desesperados por servir a Dios, creyéndose capaces. Y sin ser llamados. Y si tú ves el modelo bíblico, todo aquel se creía completamente incapaz. Jamás buscaron una plataforma, jamás buscaron servir. Es un patrón que necesitamos analizar y que te dice mucho. Pero aquí nos vamos a pasar otra hora. Pero me encantó eso, la neta sí. Es cierto. Pero bueno, ya lo continuamos en el otro. Y pues lo prometido es deuda, es núcleo. Yo creo que hacemos una aparición, ¿te parece? Y también te haces unas rimitas. Sí, claro, ahorita de las apariencias. Fíjate que sí me di un poquito de tiempo, saqué unas rimitas así rápido, las anoté y ahorita le quiero dar eso, a ver qué te parece, ahora sí que pues me dejé guiar por el Espíritu Santo y es una advertencia, man, es una advertencia, ¿sí? Espero y esto sea de bendición para sus vidas y puedan ser guiados por Dios a un lugar donde realmente conozcan la verdadera palabra de Dios, donde conozcan la sana doctrina de Dios. La sana doctrina simplemente es la Biblia, tal como es. Sí, tal como es. Monte, ahí está. Ahí es. Entonces, pues bueno, vamos a darle, ¿no? Hay que darle unas remitas y ya con eso quedamos despedidos. Sale. Carnal, Dios te bendiga. Muchas gracias. No, de nada. Estamos aquí. Se vienen las rimas chidas. Véngase. Estén alerta, la puerta ancha está abierta. Falsos maestros, falsos profetas con la oferta. Frases fingidas, palabras muertas.
endulzando paladares, mentes maestras, tierra desierta y fuentes sin agua, haciendo las paces, lobos rapaces, implacables y voraces, parecen ser ovejas pero grandes son las fauces, audaces. En el juego de haces, estrellas pero fugaces, de cabeza los mensajes, serpientes de cascabel, extendiendo su linaje, la verdad sale a flote, reconozco el camuflaje, salgan del bote, dense cuenta del montaje, abre los ojos, es muy claro el chantaje, aparentan la piedad, cobran cuotas y peajes, examina el embalaje, el lenguaje y el mal viaje, en medio del desierto Cristo cambia el paisaje, disculpa por este sabotaje, lo siento si me escucho salvaje, yo no vengo de traje, con tenis, gorra y coraje, vengo con fuego en el carruaje, Yeshua mi salvador, señor y anclaje, compartiendo realidades sin maquillaje, Cristo es el amor, revelación y mi voltaje.